podcast Comusic. Hola, buenos días. Estamos en la serie 4, episodio 1. Y nuestros invitados hoy son Pilar Fontalva y José Luis Urquieta. José Luis, oboísta chileno, y Pilar, oboísta española. Bueno, vamos a empezar con la presentación de ambos. Por favor, pueden contar sobre ustedes, sobre su actividad. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Pilar. Primero, gracias, Berta, por la invitación. Bueno, yo soy oboísta, como bien has dicho, madrileña. Vivo en Pamplona por, circunstancias de la vida, más bien por amor. Vine por una orquesta y al final me asenté aquí. No habría nunca pensado, porque vivía en Suiza, tenía allí muchos conciertos, muchos movimientos, muchos festivales, pero aquí estoy en Pamplona, feliz, y doy clases en un conservatorio superior, toco en la orquesta y doy miles de conciertos. Estoy muy centrada en la nueva creación, tanto con ensembles como yo sola o pequeña música de cámara, con José Luis, que es otro de los invitados hoy, mi querido José Luis Urquieta, al que conozco desde hace muchos años y con el que he tenido el placer de hacer este programa. Bueno, yo soy José Luis Urquieta, oboísta también. Yo nací y resido en Chile, luego de haber estado un poco recorriendo algunos lugares. Y como muy bien decía la maestra Pilar Fontalva, también me dedico principalmente a la música actual, lo cual ha sido mi pasión desde muy pequeño, al trabajo colaborativo junto a compositoras y compositores, buscando ciertos elementos que aporten a los discursos musicales, por supuesto, de cada uno y cada una de ellos. Y por último también, con mucha pasión, desde hace un par de años, a la investigación desde la práctica artística. Creo que junto a Pilar compartimos un poco estas aficiones y hemos podido concretarlo luego de muchos años, puesto que yo tuve el gusto de trabajar muy intensamente bajo la tutela de Pilar. Podemos ya concretarlo de forma práctica, ¿no? En un concierto en 2 conciertos que realizamos hace muy poquito y de lo cual vamos a profundizar en breve. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a estar con Lluvia y Richard Mújica, que ya conocemos en el podcast, escuchando las obras justamente de los festivales en que Pilar y José Luis han estrenado dúos de oboes, basado justamente en las investigaciones y en las actividades que ellos están haciendo. Entonces, tal vez si nos pueden contar un poquito de cómo han sido estos proyectos colaborativos, sobre los festivales, las grabaciones, los estrenos, cómo han trabajado con los compositores. Hoy vamos a escuchar 3 obras que han sido estrenadas por ustedes hace muy poco y grabadas, además. Así que, por favor, un poquito más de eso sería interesante. Bien, pues yo tengo aquí un festival en Pamplona, un festival de experimentación musical en el que hacemos, pues como el nombre indica, mucho laboratorio y pocos conciertos al uso, digamos, ¿no? Estamos continuamente planteándonos pues muchas cosas. Suele ser invitado aquí Luis Aguirre, un compositor cubano que habita en Dinamarca, con el que hemos vivido muchas aventuras, muchas locuras instrumentales. Y bueno, me invitó por 4ª vez o 5ª vez, no sé, a su festival a Dinamarca. Y entonces yo le dije, bueno, pero volver otra vez, tengo muchísimo repertorio que tocar y todo fenomenal, pero me gustaría hacer algo con José Luis, aprovechar que pueda venir para mi festival y a la vez pues ir a Dinamarca a tocar. Entonces, bueno, pues él encantadísimo, y de ahí surgió la idea de hacer este programa dúo en el que tocáramos cosas tanto españolas como sudamericanas. Y bueno, por casualidad, pues hablando del primer dúo que vamos a escuchar hoy, pues es de Aníbal Caño, un chico que estudió con otro de mis compañeros del festival de mi colectivo de aquí de Pamplona, que se llama Juan José Eslava. Estudió con él en el Conservatorio Superior de Zaragoza y hizo su su trabajo fin de carrera sobre Luis Aguirre. Y bueno, pues tenían ellos también una conexión ahí que derivó en este encargo. Así que, como veis, estamos conectados unos con otros, y aunque José Luis y yo la estrenamos aquí en el Museo Teiza,
en un ambiente maravilloso, en un centro pues rodeados de arte del maestro Teiza, pues, y en diálogo además con las figuras de él, con las esculturas de él, pues decidimos trabajar con Aníbal por cuestiones prácticas, porque vive en Berlín y no pudimos hasta Dinamarca encontrarnos con él, ya una vez realizado el primer estreno. Y bueno, no quiero enrollarme más. José Luis, ¿quieres aportar? Claro que sí. Bueno, simplemente complementar lo que Pilar decía. Efectivamente, este ha sido un proyecto de encuentros y casi casualidades, ¿no? ¿Por qué casualidades? Porque ante nuestras interrogantes, nuestras inquietudes, fueron surgiendo inmediatamente casualidades, que como me gusta decir a mí, bastante virtuosas en cuanto a la resolución de estos mismos problemas. ¿A qué me refiero? Cuando Pilar me plantea ir a su festival y posteriormente a Dinamarca, evidentemente acepté, pero encantadísimo. Y empezamos, nos pusimos en la tarea de encontrar un repertorio que se adecuara un poco a nuestras búsquedas. Y eso no es tan fácil, puesto que nosotros nos encontramos en una fase preliminar, me gustaría decir, puesto que estamos recién obteniendo los objetos de estudio. Hemos realizado paralelamente, de forma casual, compilar investigaciones que van desde su perspectiva a través de la utilización de la voz en el oboe y desde la mía con las sonoridades eólicas en el instrumento. Y paralelamente nos hemos dedicado a hablar con compositoras y compositores mostrando un poco estos resultados, ¿no? El producto de la investigación. Y entonces, como mencionaba, estamos en una etapa en la cual recién estamos concretando en repertorio toda esta pesquisa. Entonces, claro, llegar y presentar un programa de estas características no es tan fácil puesto que el repertorio no es muy abundante. Pero, pese a esto, tuve la suerte y gracias además a la conexión con Melissa Francos, esta compositora colombiana, de conocer a Lluvia Bustos y a través de Lluvia de conocer a Berta, quien se manifestó inmediatamente interesada y escribió esta obra que también van a escuchar hoy. Por otra parte, como Pilar mencionaba, Aníbal Caño estudió en Zaragoza y casualmente el año 2019 yo me mudé a Zaragoza para hacer mi especialización, mi máster en música contemporánea, y coincidimos. Yo después revisando un poco algunos documentos, me di cuenta que le mandé a él en esa época un cuestionario que era una herramienta para mi trabajo de fin de carrera, y eso me di cuenta hace muy poquito. Entonces, bueno, logramos conseguir este repertorio que si bien es ecléctico, tiene un hilo conductor o un símbolo de unidad, que es precisamente la experimentación instrumental, pero no cualquier tipo de experimentación, sino que es la que reúne un poco nuestro interés, que tiene que ver, por una parte, con la utilización de la voz con el oboe y la inclusión de sonoridades eólicas dentro del oboe también, puesto que son dos recursos que son muy, muy poco utilizados, como vamos a mencionar un poco más adelante. Muchas gracias. Voy a dar la voz a Lluvia. Sí, yo quería preguntar un poco, o sea, quería pedirles cómo fue la aproximación a esta obra que vamos a escuchar, o sea, una aproximación un poco más musical. Pilar, si quieres partir tú. Bueno, musicalmente, la obra de Aníbal es posiblemente la que la escritura sea menos experimental, excepto la parte central, en la que, bueno, hemos estado probando con el instrumento, con diferentes cañas, ya con él, estando en Dinamarca. Ha sido muy, muy divertido y muy interesante para nosotros porque él quería crear un efecto, pero que él había probado de alguna forma con fagot, con un fagotista y mirando con una caña de fagot. Entonces, claro, quería trasladar ese efecto, esas sonoridades al oboe y claro, pues teníamos que reconstruirnos tanto las cañas como de la forma de soplar, la forma de adaptarnos a esto para conseguir lo que él nos estaba requiriendo. Entonces, bueno, excepto esta parte central, el resto era un diálogo entre nosotros dos y con la electrónica, muy interesante, bueno, pero de una escritura, digamos, no tan radical. Exacto. Y fue muy interesante porque hay dos cuestiones que mencionó Pilar que son fundamentales. Aníbal hizo un trabajo de
investigación instrumental muy interesante. Él, como Pilar decía, revisó a través de instrumentos similares como el fagot. Además, Aníbal, junto con componer, es intérprete de sesión, toca flauta, toca clarinete, entonces también desde su práctica interpretativa también empezó a imaginar cómo funcionaría eso con el oboe. También él me comentaba que realizó sesiones a través de internet, a través de Zoom, con otros oboístas para probar algunas cosas. Entonces él tenía una idea muy clara de lo que quería, pero en esta cuestión mágica que nos impidió trabajar la obra previo al primer concierto, Pilar y yo nos creamos una visión de la obra muy común, tanto ella como yo, pero que era bastante distinta a la que tenía el compositor, pese a que, como Pilar mencionaba muy bien, la partitura es muy tradicional. La partitura no tiene grafías extrañas, perdón, extrañas me refiero con poco convencionales, ¿no? Es una partitura muy clásica en sí en cuanto a su escritura, por lo mismo fue muy fácil su interpretación. Pero fue una grata sorpresa cuando nos reunimos ya los tres en Dinamarca y empezamos a darnos cuenta que las necesidades creativas de Aníbal eran bastante distintas a la interpretación primaria que hicimos nosotros. Entonces empezamos un poco a tratar de subsanar esto y a tratar de aproximarnos a lo que había imaginado Aníbal. Y fue una experiencia súper grata, porque por una parte siempre uno agradece mucho cuando él o la compositora ha realizado este trabajo de inmersión en cuanto al instrumento, cuando quiere obtener sonoridades distintas a las tradicionales. Entonces, cuando eso se cumple, pese a que sea un poco ajeno a lo que uno como intérprete tiene preparado, es muy satisfactorio, puesto que tanto Pilar como yo, como antes mencioné, hemos realizado desde hace muchos años experimentaciones con la caña sola, con dos cañas, a través de la hibridación instrumental, etcétera, pero nos pasó, o por lo menos me pasó, que la recursiva que Aníbal proponía era completamente desconocida. Por ejemplo, como muy bien decía Pilar, en la parte central van a escuchar unas sonoridades que se confunden un poco con la electrónica, puesto que realiza una modulación tímbrica del instrumento brutal, que consiste en desmontar el instrumento, inspirar por el instrumento, lo cual quita completamente la identidad tímbrica del oboe. Entonces, para mí fue muy satisfactorio esto, ya que pudimos completar esto, ¿no? Cerrar el círculo de la necesidad creativa, la realización de esto pertinente, y por otra parte, sorprendernos con que aún, por suerte, queda mucho por investigar. Muchas gracias. Yo propongo que escuchemos entonces la primera pieza, Keyhole de Aníbal.
Bueno, escuchábamos Keyhole de Aníbal Caño, este joven compositor nacido en 1997 en Burgos, España. Y este nombre, Keyhole, hace referencia a elementos urbanos un poco de la subcultura centroeuropea, a vecindad, particularmente en Berlín, donde reside actualmente Aníbal. Y tiene que ver un poco con la utilización de ciertos estupefacientes, particularmente la ketamina, y los resultados orgánicos que esto produce. Como pueden haber escuchado, teníamos dos elementos, los cuales se mezclaban, dialogaban, contrastaban, que eran los dos oboes, que funcionan como un elemento orgánico, y la electrónica, que como antes mencioné, también se mezclaba, contrastaba, etcétera, realizando un trabajo muy interesante desde la perspectiva compositiva. Y aquí hace referencia esto, ¿no? A los estados alterados que produce esta droga, la cual Aníbal nos confesó que fue un trabajo completamente teórico, no tuvo ninguna aproximación a su experimentación, lo cual nos da lo mismo, pero él quiso hacer énfasis en esto. Y mencionaba que él le llamaba mucho la atención esta frasecita, esta palabra, como los efectos del keyhole en la gente joven. Entonces era muy recurrente y empezó a indagar y a preguntar, bueno, ¿qué es esto? Y le empezaron a comentar, ¿no? Que era un poquito tabú todavía, pero que producía un poco estas imágenes que nos recuerda esta película Requiem por un sueño, y estos estados que provoca completamente una desconexión sensorial del cuerpo y la mente, y es lo que trata de reflejar Aníbal en esta obra. Hay momentos de la obra en los que estamos tocando de una forma compenetrada y completamente consciente, digamos, y momentos en los que parece como si nos viéramos desde fuera, es decir, como si nuestra alma, por llamarlo de alguna forma, hubiera salido y nos viéramos a nosotros mismos desde otro ángulo y no pudiéramos apenas ni mover, no somos conscientes, no podemos mover nuestro cuerpo conscientemente ni sentirlo conscientemente. Entonces, en la partitura se ve claramente estos cambios de estado entre el consciente y el subconsciente, o el momento en el que tú no eres dueño de tu propio cuerpo, ¿no? Y esto fue muy, muy bonito hablar con él, con Aníbal en Dinamarca, y mirar la partitura, analizarla desde esta perspectiva, porque realmente nosotros en una primera lectura no lo habíamos visto así, y fue muy bonito, muy interesante. Y bueno, agradezco mucho a Aníbal, como decía José Luis, que tuviera las ideas tan claras y que hubiera hecho una inversión tan profunda en este aspecto. Gracias, Pilar. Lluvia. No, yo tengo un par de preguntas. En la parte de electrónica utilizó sonidos del oboe, o sea, eran totalmente sonidos ajenos al instrumento. Y en la parte, en cuanto a la conjunción de los tres elementos, ¿no? Electrónica y los dos oboes, ¿cuál fue la parte más difícil de lograr esta unión, ¿no? Porque se nota en toda la obra, la verdad, una conjunción bastante cercana de todos los elementos, y se logra mezclar mucho los sonidos que están siendo ejecutados con los sonidos de la parte electroacústica. Entonces, yo tenía esa pregunta. Bien, yo creo que no hay, es completamente de ordenador la electrónica. A nosotros no hay Live Electronic, y tampoco ha registrado partes del instrumento. Pero lo que sí que hay es una compenetración tremenda entre ambos, y una sincronización tremenda, que es quizás lo que más dolores de cabeza nos dio en la preparación y en la interpretación de esta obra, porque tenía que ser completamente exacta la coordinación. Teníamos un clic, pero no siempre el clic ayudaba. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar bastante en esta sincronización, y hasta que conseguimos una opción, pero con miradas a un futuro. Hemos descubierto que a lo mejor habría otro camino más
más bonito para explorar y coordinar de esta forma la electrónica. Esto, bueno, quizá en otra entrevista os lo cuento porque ahora si no nos llevaría muchísimo tiempo. Gracias, Pilar. Tal vez Richard, ¿quieres comentar algo sobre la obra? Y cerramos conmigo y vamos a la otra, por favor. Hola, muy buenas. Un saludo y de verdad felicidades a Pilar y José por la obra. Realmente ha sido muy, muy interesante poder escuchar y me gusta mucho esta relación esa explicación que realizan ambos, especialmente esta idea de verse desde fuera, ¿no? Porque justamente las drogas y esto, si lo vemos ancestralmente, digamos, se trata de un desdoblamiento, ¿no? Esa es una idea muy recurrente en el uso de este tipo de elementos, tanto naturales u otros que donde el ser humano quiere salir de sí, ¿no? Para, para poder explorar otras dimensiones, si queremos, ¿no? Desde ese punto, creo que la obra plantea justamente eso, ¿no? Salir y es otra manera de apreciar el instrumento, el oboe. En lo personal, bueno, lo que me di cuenta con las obras que hemos escuchado era que mi manera de escucha, de aproximación al instrumento era demasiado clásica y me fascinó la exploración sonora y el uso de otras técnicas, como lo ha mencionado José Luis, que han aplicado en el uso de los instrumentos, ¿no? Creo que esta música contemporánea y más la vinculación con lo electrónico nos permite o nos reta, creo, a instrumentistas de qué manera podemos aprovechar todos los recursos que tiene el instrumento para poder brindar estas otras maneras de escuchar y desdoblarnos, ¿no? Ahí tenía dos preguntas a partir de este comentario breve que hago. Una, que puedan comentarnos, lo ha mencionado un poquito José Luis hace un momento, también cómo han hecho estas maneras de, no sé si, yo me imagino a lo que ha dicho José Luis, que han un poco desarmado el instrumento para ver de qué manera se puede hacer sonar otras cosas, otras voces que salgan del instrumento. Eso por un lado. Y por otro también hay momentos de tensión muy, muy, muy fuertes en la pieza, además de los cambios abruptos que se plantea, pero hay momentos de tensión. Eso también quisiera que puedan comentar sobre la tensión desde un punto de vista musical, porque según lo que menciona Pilar, ya con este tema de la sincronización ya ha habido tensión en el proceso de producción de la pieza, pero a nivel musical, ¿de qué manera se ha ido manejando esos elementos? Por ahí era mi comentario, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Richard. Mira, para dar respuesta a tu primera interrogante, te cuento que nosotros planteamos, porque, claro, realizar experimentación instrumental es súper amplio. Hay muchas formas de aproximación, pero nosotros planteamos ciertas metodologías de práctica desde un comienzo. Por supuesto, la improvisación libre, la improvisación dirigida, e ir un poco de una manera introspectiva al análisis propio de lo que ocurría al revisar ciertos elementos que eran poco convencionales, ¿no? Llevando herramientas como un diario de campo, notas diarias, realizando también grabaciones, por supuesto, de todo lo que experimentábamos, para llegar a conclusiones concretas, puesto que es muy fácil en el transcurso de la indagación perderse un poco, ¿no? Fascinarse un poco o engolosinarse con estos resultados sonoros que para nosotros son tan estimulantes. Ujú. Entonces, lo que más buscamos, como antes mencionaba, que se utiliza mucho en esta obra, son todas las aproximaciones hacia la voz y a las sonoridades eólicas. Pero lo que Aníbal nos planteaba era definitivamente desmontar el instrumento, es decir, realizar sonidos con la caña, sonidos con partes del instrumento, y eso particularmente fue muy concreto, puesto que toda la parte previa de análisis y de búsqueda lo había realizado Aníbal y tenía una idea muy clara, muy centrada de lo que él quería. De hecho, fue, como te digo, fue muy práctico. Nosotros llegamos y yo en lo personal tuve el atrevimiento de decirle, oye, mira, la verdad que este recurso no va muy bien. Y me dijo, no, mira, esto es así, pam, pam, pam. Y funcionó perfectamente. Entonces, como antes mencionaba, es muy grato siempre cuando una persona tiene muy claro
el resultado sonoro de su búsqueda, porque realizó precisamente esa pesquisa, ¿no? Entonces, eso concerniente a tu primera pregunta. Y sobre tu segunda pregunta, me gustaría que Pilar nos pudiese profundizar un poquito más en esto. Lo que es tensión musical, pues bueno, en una partitura está muy clara cuáles son los momentos de más tensión, los momentos culminantes están muy claros. Como te digo, es una partitura de muchos contrastes, entonces, bueno, los bloques están muy claros. Y lo que era más tensión nuestra a la hora pues de tocarla era posiblemente como te decía antes, esta coordinación. Esta última hora se nos cancelaron los vuelos pocos días antes de ir allí por un problema con el aeropuerto de Ámsterdam. Entonces, realmente tuvimos un día de ensayos con los compositores en el que además teníamos que hacer una presentación del concierto que nos ocupaban toda la mañana y tal. Así que el trabajo con los compositores, con los 3 compositores que estaban presentes allí, pues era muy concentrado, muy denso. Yo tenía una obra en el concierto una obra sola, de oboe solo, que era físicamente muy, muy, muy exigente, con lo cual el día del concierto tampoco podía tocar mucho. Entonces, bueno, nuestra tensión o concentración ha sido más bien encaminada a esto, ¿no? A un trabajo muy, muy denso y a sacar adelante partituras nuevas, porque es una de las cosas más complicadas de hacer el repertorio contemporáneo, ¿no? Que no tienes referentes, que es todo nuevo, que tienes que crearlo tú junto al trabajo con el compositor o a los colegas, pues de sacar adelante una nueva creación, ¿no? Esta es la tensión que más hemos sentido en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, para cerrar la obra de Aníbal, un comentario rápido. Yo en mis notas, cuando escuchaba el jueves que me compartió José Luis, había anotado en resumen ritual y profano, y me lo han confirmado. Yo no sabía el significado de este keyhole y toda esta cuestión que él estaba tratando de representar, pero creo que lo ha logrado, porque justamente para mí ha sido muy claro esto, ¿no? Que se estaba jugando entre algo ritual, pero también impresiones profanas, ¿no? Porque con la electrónica lograba hacer unos guiños al rock, o bueno, por lo menos así lo he percibido yo, o también a justamente cosas rituales, ¿no? La percusión, por ejemplo, o la utilización de la voz con la electrónica, y a pesar que la estructura es muy clara, es una estructura A, B y vuelve a los elementos de A. Me parece muy interesante que si bien todo se conecta, como ha dicho Lluvia, también hay un efecto de un monólogo o un soliloquio entre todos los elementos, y creo que ese es el éxito de esta obra, porque de alguna manera es este efecto estupefaciente. Estás ahí viviendo toda una experiencia, tal vez en ti mismo, ¿no? En una cosa así, un soliloquio, como lo digo. Entonces, esa es la impresión que me ha dado esta obra, ¿no? Creo que si no hay nada más que decir, podemos pasar a la siguiente obra. Muy bien, para continuar con nuestra conversación, vamos a hablar sobre la pieza Estratos para 2 oboes, escrita por Berta Artero durante este año. Esta pieza, como antes mencioné, para 2 oboes, utiliza ciertas técnicas que inciden, por supuesto, en el timbre, como es producto de nuestra investigación, haciendo completamente irreconocible el timbre del oboe. Hice este ejercicio con un par de colegas y les puse extractos de esta obra, de la grabación que realizamos junto a Pilar. Y era muy difícil para ellos distinguir si era un sonido de oboe, si era un sonido electrónico, si era un sonido de cualquier otro instrumento. Entonces, para mí eso fue gratamente, fue un ejercicio con un resultado muy, muy satisfactorio. Esta obra tiene una poética muy interesante, puesto que Berta, no quiero profundizar mucho en esto porque me gustaría dejar que Berta nos comentara más sobre esto, pero encontré desde un comienzo el planteamiento de estos elementos extramusicales como detonante de la creación
altamente estimulantes desde la interpretación. Esta pieza nos resultó muy grata de interpretar y por supuesto de montar, porque tenemos que pensar desde la perspectiva interpretativa que tenemos dos fases, ¿no? La primera fase es por supuesto la preparación, tanto individual como colectiva, para poder presentarlo. Y ese trabajo muchas veces puede ser grato o tedioso. En este caso fue muy gratificante descubrir un poquito estos resultados, estas sonoridades rugosas algunas veces, e incluso dialogar y tratar de aportar un poco desde nuestra propia sensibilidad hacia esto. Muchas gracias. Aquí yo podría extenderme, pero a mí lo que más me interesa de este conversatorio es la opinión de los intérpretes, porque yo no he estado presente, así que lo que tú me dices ahorita es muy valioso y entonces quisiera saber también de Pilar y así la escuchamos. Sí, a mí me sorprendió muy gratamente la obra en lo que era sutileza en las búsquedas de sonoridades. José Luis y yo estábamos enfrentados, pero intentábamos como si fuera un instrumento que suena en estéreo y crear un tipo de sonoridades. Lo que nos resultó muy interesante era, en ciertos momentos, encontrar cuál era el multifónico que queríamos hacer en ese momento. Porque, a ver, cuando somos músicos y nos ponen en una partitura, venga, multifónico, pues solemos recurrir a los más fáciles, ¿no? Hay dos, tres posiciones que salen en todas las dinámicas. De todas formas, siempre hablan y no ejercen ninguna presión al intérprete, pero en esta obra no podíamos acudir a cualquier sonoridad, a cualquier multifónico, sino que teníamos que buscar justamente uno que nos diera esa, pues ese timbre que, que necesitábamos en este momento, ¿no? Además fue muy bonito cuando lo estrenamos en Oteiza, porque las esculturas de Oteiza pues llenan el espacio del museo que él mismo creó con un amigo arquitecto, pero buscamos un rincón donde había piedras, donde había esculturas hechas en piedra y, y entonces estar tan cerca de estas creaciones, intentar como hacerlas sonar de alguna forma a esta búsqueda de sonoridad, pues fue un trabajo muy sutil, muy bonito con José Luis. Y a esto te tenemos que agradecer, Berta, enormemente que nos hayas puesto en esta dinámica de búsqueda, perdón que repito tantas veces la palabra, pero era de una sensibilidad muy grande. Yo sí quería hacer algo y aprovechar el podcast de agradecerles muchísimo a José Luis y a Pilar, porque el resultado ha sido también una sorpresa para mí. Escuchamos Estrato.
Lluvia, Richard, ¿quieren empezar? Sí, yo realmente escuché esta obra y me pareció que era, sí, tenía sutilezas increíbles en cuanto a sonoridades, ¿no? Se sentía incluso que había como unos sonidos que eran así, como que si se repitieran y fueran eco del otro, y no sé si era el espacio o qué, pero eso me pareció muy interesante. Y yo quería justamente preguntar sobre las sonoridades, que ya Pilar estaba hablando de ello, que fue un trabajo realmente de mucho detalle en cuanto a las sutilezas, pero también yo quería preguntar en cuanto a al resultado sonoro. Después de haber hecho esta búsqueda, hubieran pensado en que tenían que tener más bien sonidos que sean un poco más rellenos, digamos, de armónicos, o tal vez un poco más limpios. Tal vez aquí puedo contar un poco cuál era el objetivo. Honestamente, yo quería de alguna manera mostrar algo de dónde venimos. Busqué la relación del lugar de donde vengo, ¿no? Más aún ahora que estoy lejos. Y me puse a ver la geología del suelo en el altiplano, pero a nivel más científico. Y entonces de ahí salieron estos estratos justamente, ¿no? Y las grietas que se van formando con los siglos y las influencias del agua, las aves, todo este mundo dentro de una piedra en realidad, ¿no? Entonces cuando escucho decirle a Pilar que han intervenido el museo con la piedra y la sensibilidad de José Luis, que me mandó justo una piedra, una escultura de piedra con una grieta, y yo dije, no, esta es una sincronía total, y me alegró muchísimo porque creo que el mensaje, o sea, la memoria, por lo menos sonora, que yo quería mandarles, había sido enviada, y es más, sincronizó con el museo, ¿no? Entonces, siempre yo le tengo mucho miedo a la postal musical porque soy boliviana, ¿no? Entonces, siempre trato de buscar, sí, eso, pero de alguna forma implícito en algo, ¿no? Entonces, y más aún ahora que estoy en Europa, trato de más bien no caer en ese cliché que siempre tratan, eres boliviano, tienes que sonar a latinoamericano, o muy boliviano, que no sé qué sería eso. Entonces, ese era el objetivo que yo tenía, estas capas. Y también quería yo utilizar ciertos conceptos de las culturas de donde venimos, ¿no? Y estamos mezclados, ¿no? Que el oboe, en este caso el oboe, el elemento del oboe, de dos oboes suenen como uno solo. Era uno de mis objetivos. Y que realmente parezca una unidad. Y que esa unidad, pero sea muy rica en sí misma, ¿no? Entonces, y ahí se me vienen las sonoridades de las tropas ancestrales, de los instrumentos nativos, y de alguna manera quería meterme, pero ahí adentro, pero sin ser otra vez una imitación, sino simplemente, por lo menos en mi concepto. Yo sé que los compositores tenemos que tener en la cabeza tal vez todo lo posible, pero ustedes me han sorprendido, o el instrumento me ha sorprendido, y el resultado me ha sorprendido también en muchos pasajes. No me lo podía imaginar realmente al nivel que ha sonado. Entonces estoy muy agradecida por esa experiencia también de humildad, de aceptar también que el compositor al final va a tener que, no tener que, pero va a aceptar lo que se le da también, esa sorpresa, ese factor de lo que es también co-crear, ¿no? Porque de alguna forma estas sonoridades, me ha venido toda esta idea así de esa dualidad y de los estratos, gracias al trabajo de José Luis. Yo escuché un video que Lluvia me compartió donde él explicaba sus investigaciones, y al tiro para mí eso me resonó a estas sonoridades, ¿no? Ancestrales. Y sin caer en clichés, pero haberlo logrado con ustedes, y que me hayan sorprendido además con cosas que yo no podría haberme imaginado que sonarían, ¿no? Gracias. No, muchas gracias a ti, Berta, porque como te mencioné, esta obra fue
Bueno, aparte inspiradora, tuvo una parte lúdica para nosotros muy importante, ¿ya? Así que, y bueno, también para nuestro público oyente. Así que muchísimas gracias por tu generosidad, por el rigor también, puesto que si bien tú dices que fue un poco sorpresa y todo, yo sé que también que hubo un rigor en elegir claramente un recurso y no otro, y eso por supuesto tiene un proceso, ¿no?, creativo que es muy importante y el cual nosotros agradecemos muchísimo. Gracias. Voy a pasar la voz a Richard y seguimos, por favor, con la obra de Valeria Valle. Gracias. De verdad, Berta, a mí me adelantaste algo, ¿no? Sonidos complejos, me dijiste, a partir de la sonoridad y a ver, ¿cómo será? Ese es un concepto muy utilizado en estos años, desde la antropología, desde donde yo vengo, a partir de la aproximación a los estudios sobre música andina, ¿no? Hay varios arqueomusicólogos que se están aproximando y explicando a partir de ese concepto de sonidos complejos otras formas de sonoridad. Creo que siempre han estado por estos lares, ¿no? Eso es algo bien interesante, fuera de la teoría que muchos investigadores en la acústica todo muestran con estos conceptos del batimento y pulsaciones y demás, como lo hace Arnold Gerald. Estaba recordando un artículo ayer, pero en la práctica es pues otra cosa. Como yo también soy intérprete de música autóctona en este caso, como le llamamos acá, música originaria, y me ha tocado percibir en la práctica esta ondulación del sonido de tres maneras distintas. Y es un poquito lo que también Arnold Gerard en su artículo menciona, cómo a partir un mismo instrumento puede generar esta forma de ondulación, de la cual se habla como sonido complejo. Después en los sikus, donde dos instrumentos diferentes crean esa ondulación, también en la parte andina circunlacustre, y los Pinquillos del norte de Potosí, que se amplían un poco hasta Cochabamba, ¿no? Que también presentan esta forma de sonido. A partir de lo que me mencionaba Berta, esto va a ser, yo a ver, muy ansioso me puse a escuchar y me alegró sentir esa forma de ondulación que he escuchado en la comunidad, que he percibido, ¿no? Al tocar el instrumento, porque cuando se toca una tarca o un pinquillo en el lado norte de Potosí, sector Cochabamba y demás, ¿no?, comunidades quechuas, se busca un sonido, ¿no? Hay un sonido deseado, y es lo que un poquito hablaba Berta hace un rato. ¿Cuál es el sonido deseado que las personas en las comunidades están persiguiendo? Y entonces ese sonido deseado, a partir de probar un instrumento para saber si va a sonar bien al momento de ejecutarla en tropa, parte de la evaluación de dos posiciones específicas. Hay dos posiciones al momento de tocar un pinquillo, en este caso del lado norte de Potosí o Cochabamba, que tiene que justamente presentar esta ondulación, ¿no? Soplamos con fuerza y una medida de soplido específica, y empieza a crearse esta ondulación, este batimento, debido eso a la estructura de la construcción de los pinquillos que tienen, ¿no? Eso ya está investigado por Arnold Gerard. Pero es bien rica esa manera de sentir esta ondulación que a veces nos choca cuando lo escuchamos por primera vez, puede llegar a chocar con nosotros, pero luego cuando se va conectando a nivel musical e interpretativa con las otras personas, con los otros tamaños de instrumentos, se crea realmente una resonancia. Y creo que es muy importante aplicar el concepto de resonancia en sí, así en la práctica misma, que se extiende de una manera bien amplia entre todos los ejecutantes y los que están participando, ¿no? Entonces, esa experiencia sonora que la he vivido, en este caso, haciendo énfasis con los Pinquillos, la he sentido también en la obra de Berta, y ha sido muy, muy, ¿cómo te digo? Muy rico poder saber que esta idea de la sonoridad andina, a partir de estos principios, ¿no?, que se han explorado a nivel académico, pueden trascender
a otro tipo de instrumentos, ¿no? Y conceptual, digamos así, de una particularidad sonora específica, nos abre la mente, ¿no? O sea, totalmente nos brinda esta posibilidad de la experimentación que hemos dicho al escuchar la primera obra, pero nos permite conectar estos lugares, estos espacios y estos tiempos también, ¿no? Porque, ¿por qué nace tanto boom de los sonidos complejos y todo eso? Porque se encontró que muchos instrumentos arqueológicos del sector de Chile, de Perú, de la costa, ¿no? Las comunidades originarias que han habitado ahí, y se ha trascendido esta particularidad de la construcción a un nivel organológico de los instrumentos andinos, presentan justamente este tipo de sonido, ¿no? Al no ser un tubo, digamos, directo, sino presentando dos tipos de características, ya se ha constatado, digamos, que era ese sonido buscado que tenían antes, hace milenios, que hoy en día en las comunidades se sigue utilizando, ¿no? Creo que esta conexión que has hecho, Berta, es muy importante, ¿no? Creo que es una búsqueda, según lo que acabas de mencionar, es una búsqueda personal. Me encanta esta relación metafórica que has hecho de lo tectónico, porque cuando pisamos tierra, ¿no? Entre comillas, muchas veces pensamos que eso no se puede mover, pues es ahí, está, el suelo es lo más seguro que tenemos, lo más real que tenemos en la vida. Pero como sabe muy bien José Luis en el sector de Chile, ahí se ha comprobado que no, ¿no? Las placas tectónicas se mueven todo el tiempo y este moverse de los sonidos desde lo andino hacia otras maneras, creo que presenta una vía de exploración que todas las personas que están escuchando, sean compositores, intérpretes y demás, hay que animarse a hacerlo. Hay que retomar ciertos elementos musicales, en este caso sonoros concretamente, de nuestras culturas, de las que venimos, y compartirlas en estos otros escenarios y ponerlas al reto, ¿no? Es bien interesante que en este caso también es válido, así como el proceso creativo que me ha encantado que ha explicado José Luis, bien etnográfico desde mi abordaje, de registrar, ¿no? Las experiencias, las experimentaciones y volver los aprendizajes en uno. Creo que también eso aplica muy bien en estas maneras de conectar mundos y tiempos en lo sonoro. Bueno, no quiero extenderme más. Berta, creo que tú puedes explicarlo mucho mejor, esta idea de estos sonidos que, bueno, José Pérez de Arce desde Chile lo menciona, los sonidos rajados a partir de las pifilcas. Creo que es importante mencionar a la pifilca también como un instrumento que aún queda, ¿no? De estos tubos complejos que van generando este tipo de ondulación y pulsación a partir de la convivencia simultánea de dos sonidos muy próximos, ¿no? Bueno, Berta, te doy la palabra y felicidades de verdad, Berta, a ti y José y Pilar. Realmente me ha sonado mucho este lugar, esos sonidos y felicidades por lograr ese tipo de sonoridad. Gracias, Richard. Lo que me gusta es esto. Si bien podemos partir del lugar de donde venimos, esto lo ha tocado una oboísta española y lo ha entendido perfectamente desde su imaginario, desde su cosmovisión, desde su instrumento. Entonces, creo que ahí está el valor de lo que estamos haciendo. Tratar al menos de trascender el que somos perennes o somos de una cultura nomás o de un lugar nomás. Y por eso estoy súper agradecida por esta experiencia. Y hablando de paisajes sonoros y demás, creo que la obra que viene va a ir muy acorde a esto todavía, porque Valeria Valle es una compositora chilena que además hace una investigación muy profunda sobre el paisaje sonoro y creo que José Luis, también Pilar, pueden hablarnos un poco de la obra. Escuchamos, comentamos y nos despedimos. Muchas gracias. Bien, la obra de Valeria Valle también ha sido pues una aproximación de forma muy diferente, pero también a la naturaleza, a la madre tierra. Y bueno, apenas comenzamos a montarla juntos, José Luis y yo, tuvimos necesidad de entrar en internet y buscar sonidos de pájaros reales de Chile.
y le preguntamos incluso a Valeria pues de qué pájaros se trataba, en cuáles se había fijado. Y bueno, los estuvimos investigando juntos y sacando sus sonidos, sus cantos dentro de la obra. Fue muy, muy bonito este trabajo también, junto a José Luis. Y también en traducir algunos de las técnicas que Valeria nos indicaba, traducirlas en, mira, pues este pajarito, ¿ves que suena de esta forma? Pues podemos quizá poner los dientes en la caña y hacer esta sonoridad parecida a tal punto, ¿no? También nos dejó mucho a nuestras propias decisiones, a nuestra propia creación, además de que el comienzo es, excepto una parte rítmica, es bastante improvisado, ¿no? Es un diálogo entre José Luis y yo, pero pudimos tener el margen de aportar nuestras propias ideas y las cosas que íbamos pues inventando, ¿no? con la obra. Y bueno, José Luis quizá puede ampliar esto. Sí, creo que lo que Pilar comenta es súper acertado, puesto que fue realmente así. Tuvimos mucha suerte, considero yo, pese a que elegimos un poco con quién íbamos a trabajar, de que todas las obras fueron muy gratas de montar, si bien tuvieron sus requerimientos particulares y las complejidades propias de cada pieza desde el punto de vista interpretativo. Fue música muy grata de tocar y la verdad que pasamos mucho tiempo. Por lo general, en este tipo de instancias uno viaja, toca, hace una cantidad determinada de conciertos y luego vuelve, ¿no? Pues en este caso fue completamente distinto, ya que yo fui a España, donde Pilar tuvimos mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo de ensayo, pero Pilar organizó fantásticamente bien nuestros ensayos, ya que tuvimos ensayos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y pudimos montar muy bien estas piezas, pero pienso yo, ya con un poquito la perspectiva de esta semana, de estos días, creo que si hubiese sido música más árida o música que nos hubiese puesto tal vez en un estado emocional a la forma de estudiar distinta, hubiese sido muy complejo. En ese sentido tuvimos suerte de que tuvimos una gran resonancia con las creadoras y el compositor que nos escribió este programa. Y en relación a la obra, Valeria lo que plantea es, por supuesto, este trabajo un poco a la Messiaen con estos pajaritos, pero un poquito más allá es un desarrollo desde el caos, desde la improvisación desde la indeterminación hasta lo que está todo perfectamente estipulado. Como muy bien dijo Pilar, esta obra comienza con una sección improvisativa, aleatoria, completamente indeterminada en su rítmica y altura, hasta el final que está todo súper medido y tiene una polifonía y polirritmias súper complejas de ritmos que van entre 7 contra 6 y 6 contra 7, 6 contra 5, los cuales van hacia la mitad desplazando el peso métrico en un desarrollo de este control que es súper interesante. Lo mismo lo plantea en algunos pajaritos, puesto que hay algunos que están escritos muy rigurosamente en cuanto a su métrica y su altura, y otros que incluso hace una raya. Hace rayas, dibujos en la partitura, lo cual para nosotros, por supuesto, fue muy fascinante porque inmediatamente cuando vemos eso, yo siento que somos como tiburones, ¿no? En el agua, cuando sienten un poquito de sangre, inmediatamente se tiran a atacar. Bueno, a nosotros nos pasa eso, que cuando vemos un poquito de propuestas hacia nosotros, ¿no? Que nos piden hacer propuestas, inmediatamente salimos con nuestro background, con nuestro arsenal de investigativo y decimos, no, acá podemos hacer esto. Y por lo general siempre ha sido muy bien recibido. Así que bueno, eso es lo que van a poder escuchar en esta obra, que se titula Vestigios.
Yo quería comentar un poco sobre esta obra. A mí me encantó porque me trajo directamente una imagen de un enjambre de pajaritos que yo los oía, ¿no? Trataba de auditivamente ponerlos así más o menos de dónde estaban viniendo. E incluso yo podía percibir que volaban de un lado a otro cantando y había ese movimiento y eso es lo que a mí me fascinó de esta obra, el movimiento que se lograba, no solo digamos, del sonido del instrumento, sino que había un movimiento como si fuera en estéreo o un paneo y que resultaba muy interesante, ¿no? Porque recreaba realmente incluso no solo el canto de los pájaros, sino el movimiento. Y eso me pareció muy interesante en esta obra. Como les digo, me fascinó pensar cómo había logrado esto la compositora, ¿no? Entonces es como una recreación de un cuadro en vivo, pero con un movimiento total de todos los elementos que se van mostrando en esta obra. Creo que es así, ¿no? Es un paisaje con las aves y es algo muy bien logrado. Pero al mismo tiempo, y esto es un reto para las personas que nos están escuchando, creo que hay que darle su tiempito para volver a escuchar cada una de las obras. Y esta, obviamente que sí, porque le estamos haciendo el comentario ahorita, me voy a enfocar en ella. Me ayudó mucho el comentario que acaba de hacer José Luis a partir de esta libertad inicial de la improvisación y luego llegar a elementos muy concretos, ¿no? O sea, bien de exactitud en la interpretación, siguiendo la propuesta de Valerie. Y ahí creo que se muestra muchísimo el trabajo de los compositores y esta relación con los intérpretes, ¿no? Creo que es algo bien interesante de qué manera se crean procesos de estudio, ¿no? Con cada una de estas etapas. Conozco una persona que trabaja en bioacústica, ¿no? Y ellos, bueno, ella concretamente, se conoce a detalle el cantar de las aves, cuestiona un poco esta idea de que las aves libres vuelan y hacen, disfrutan cantando, ¿no? Desde estos puntos de vista de la bioacústica y concretamente de las aves, ya se conoce que hay un lenguaje muy concreto en la forma en la que las aves comparten su canto, cómo hablan entre ellas, en pocas palabras. Y eso se muestra en la obra, ¿no? Y se reflejó, como lo mencionaba José Luis, de que hay momentos que sí, son esta idea de la improvisación y todo eso, pero hay momentos en los que el diálogo tiene que ser así, ¿no? Tiene que cantarse, tiene que sonar de esta manera el instrumento. Y más, y ahora sí me conecto con lo demás, a partir de esta otra palabra que ha trascendido, creo que en las artes en total, que es la bioinspiración, ¿no? Hace poco escuchaba un podcast que hablaba sobre la bioinspiración y de qué manera la humanidad en diferentes momentos y lugares del globo se ha inspirado en la naturaleza, así como la obra de Valery desde las aves o llegar a lo que Berta nos ha provocado con esta relación con la tierra, con la piedra y de qué manera puede influir lo sonoro en estos mundos. Igual la primera obra también. Creo que la música y la experimentación sonora que este mundo contemporáneo nos regala, nos ayuda a no desconectarnos en ningún momento
de la inspiración primigenia, si se quiere decir, que es la naturaleza de la cual formamos parte. Creo que esto de la bioinspiración podría quedarse tal vez para que lo reflexionemos, ¿no? De qué manera es importante dentro de toda esta movida en la cual nos encontramos hoy en día de defender la naturaleza de contaminación y todo aquello, el calentamiento global y demás. Si bien la creación musical, como las obras que hemos escuchado hoy, nos llevan a esa relación con la naturaleza, pero creo que también es importante reconocer el peligro que tiene ella hoy en día y nosotros, por ende, también en eso. Y la bioinspiración nos ayudaría a reflexionar también sobre lo que estamos haciendo y cómo sería genial plantear estos diálogos con la naturaleza y el entorno que estas obras nos han regalado y plasmarlas en nuestro cotidiano también, ¿no? Para poder seguir vivos muchos milenios más, así como los sonidos pulsantes del Tara y el Ewa que no he mencionado en la obra de Berta. Agradecerles por la invitación también y por permitirme comentar estos pensamientos y sentires que sus obras me han permitido. Muchas gracias y felicidades. Gracias, Richard. Si José Luis y Pilar, por favor, quieren cerrar, cerramos el podcast. Bueno, yo quiero agradeceros, esta invitación y quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer a José Luis enormemente que me haya hecho conoceros, tanto a Berta como Lluvia, Richard, aunque sea de esta forma, y de acercarme a la música de Valeria Valle, porque aquí yo trabajo mucho con compositores europeos o que viven en Europa, pero tener esta oportunidad de trabajar con los compositores con los que José Luis allí pues tiene más acercamiento y tiene más trayectoria, pues ha sido muy bonito. Y también pues ha sido totalmente un honor, José Luis, compartir contigo este proyecto. Realmente, yo te dejé como terminando tus estudios aquí como un grandísimo estudiante que siempre fuiste, pero ahora me has vuelto como un oboísta enorme y estoy muy orgullosa de ti y de haber compartido contigo estos días. Bueno, muchas gracias Pilar. Yo siempre menciono, y en el caso de este proyecto, que es realmente un lujo porque, bueno, con Pilar tengo la suerte de que somos, además de maestra y estudiante, somos muy amigos. Tenemos una visión del mundo, una visión hacia el arte, una búsqueda estética bastante similar. Pero más allá de eso, yo comentaba que para mí es un verdadero privilegio porque sin querer sonar un poco exagerado, para mí realmente fue tocar con uno de mis ídolos del instrumento. Yo conocí a Pilar, Pilar es muy joven, pese a que fue mi maestra, es muy joven y yo no soy tan joven, entonces nos llevamos por poco tiempo, pero cuando yo la escuché tocar por primera vez fue conocer realmente qué es lo que era el oboe actual. Yo he escuchado muchísimo a Heinz Holliger, otras agrupaciones como el Ensemble Intercontemporain, pero escuchar en vivo un oboe tocando, por ejemplo, secuencia de Berio, Vinco Globocar, etcétera, produce realmente un impacto, además con la fuerza interpretativa que tiene Pilar. Entonces poder llegar después de 20 años, tal vez 18 años, a tocar juntos, para mí realmente es un sueño cumplido. Y por supuesto también una tarea muy, muy hermosa de estar a tratar de estar a la altura de la situación. Y no solamente yo, sino poder colaborar con obras maravillosas, como fue el caso, por lo cual también agradezco mucho a Berta, a Valeria Valle, por su increíble trabajo, por su música tan interesante y tan seria. Así que bueno, muchas gracias Berta, muchísimas gracias Pilar. Gracias también a Lluvia y a Richard por sus comentarios tan interesantes. Siempre es muy grato escuchar a gente que tiene tanto que decir. Bueno, quiero agradecer a todos los que han participado de este podcast, invitar a los escuchas, esperar el siguiente episodio en el que estaremos también hablando de otras obras de oboe y estaremos comentando también sobre los compositores y los procesos de composición y de montaje de las obras. Muchas gracias. Gracias Pilar, gracias José Luis, gracias Richard, gracias Lluvia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ha sido un gusto. Igualmente. Gracias, muchísimas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, gracias, hasta todos los lugares donde están.
Reiteramos la invitación a todos ustedes para seguirnos en los diversos episodios de este podcast llamado Comusic, en el que estaremos presentando creaciones nuestras y de nuestros colegas. Si quieren conocer algo más de nuestro trabajo o recorrido, pueden acceder a la página web https://comusic.pro, comusic con K, o escribirnos al correo electrónico comusic678@gmail.com. Los esperamos en los próximos ciclos de episodios.